Buenos días, que Dios me los bendiga de una manera sobrenatural en este día, el Señor. Bienvenidos nuevamente a nuestro devocional Despierta, Despierta. Le doy gracias a Dios nuevamente por su vida, por un nuevo día en el cual nos podemos conectar para compartir una palabra que Dios pone en nuestro corazón y queremos pues impartirla a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia, a la luz del manual de vida, como dicen por ahí, que realmente siempre nos estará edificando. Bueno, y yo quiero empezar este devocional con una pregunta que yo creo que todos debemos hacernos, y es ¿qué sucede cuando nosotros no recibimos lo que esperamos o no recibimos lo que a veces creemos que merecemos recibir? ¿Qué sucede cuando no recibimos los reconocimientos que esperamos por alguna labor cumplida, por alguna tarea hecha, por un trabajo realizado? ¿Cómo es que reaccionamos ante esto? ¿Qué es lo que verdaderamente a nosotros como cristianos nos motiva a servir o a cumplir una labor en la congregación, a cumplir una labor en el reino de Dios? ¿Qué es lo que realmente nos motiva a nosotros? Y debemos reconocer que como personas, como hombres, como mujeres, nos gusta ocupar una buena posición en algún lugar. Nos gusta ocupar lugares importantes. Pero qué bueno que cuando esos lugares, esas ocupaciones, son dadas por el mismo Dios y no dadas ¿por quién? Por el hombre. Y ese es el punto que yo hoy quiero tratar y hablar de dos términos que se relacionan unos con otros según la palabra del Señor, y es la humillación y la exaltación. La humillación que trae exaltación, o la exaltación que viene ¿de dónde? Viene de la humillación. Y quisiera leer un versículo de la palabra del Señor ahí en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, cuando dice el Señor en su palabra, dice: humillaos pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Humillarse, para que Dios sea el que exalte, y tengamos cuidado de que no sea el hombre, sea de Él que esperemos la exaltación. Dice, humillaos, dice, bajo la poderosa mano de Dios. O sea, cuando habla poderosa mano de Dios, es que es capaz de hacer cualquier cosa en nuestras vidas para llevarnos a una condición superior, para llevarnos a un buen nivel espiritual y un buen nivel en todas las áreas de nuestra vida. Mira, y cuando la palabra del Señor habla acerca de humillarse, lo encontramos en muchos versículos. Ahí en Crónicas capítulo 7, versículo 14, habla de que Dios espera que el pueblo se humille delante de su presencia. Amén, para que el pueblo clame y venga respuesta de Dios, venga y limpie la tierra. Y son muchos versículos en la palabra del Señor que nos habla de ese llamado. ¿Y ese llamado qué? Llamado a humillarnos. Y cuando la palabra del Señor habla acerca de humillar, es asumir una actitud de rendición total. Cuando se habla de humillar, es una actitud de sometimiento total. Cuando habla de humillar, es total dependencia, es total acatamiento a lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y cuando nosotros queremos aprender acerca de la humillación, creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es recurrir a alguien que nos puede dar el mayor ejemplo. Mira, y no solamente el ejemplo de humillación, sino cómo fue lo que él hizo o qué debió hacer para que hubiera una verdadera humillación. Y es lo que hoy queremos, hoy debemos aprender eso. Porque yo creo que nosotros entendemos esta palabra. Lo sabemos, lo hemos leído en la palabra del Señor, que es necesario que nos humillemos delante de su presencia, como dice la palabra, bajo su poderosa mano. Pero, ¿cómo debemos hacerlo?
¿Qué tenemos que hacer nosotros para que esa humillación sea perfecta delante de Dios? Y como lo decía antes, el mejor ejemplo, ¿quién nos lo puede dar sino nuestro Señor Jesucristo? Por eso quiero leerles aquí en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 8 y 9, dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, y estando, hablando del Señor Jesucristo, dice, y estando en la condición de hombre, en su naturaleza humana, dice la palabra del Señor, dice que se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, dice, es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Jesucristo, en su naturaleza humana, no en su naturaleza divina, porque es importante que tengamos en cuenta eso. En su naturaleza de hombre, dice la palabra, se humilló. Dice la palabra ahí en el versículo 5, dice que se despojó de sí mismo, de su condición divina, tomó forma de siervo, dice, fue hecho semejante a los hombres, porque él era forma de Dios. Y dice que en esa naturaleza humana, dice, él se humilló, ¿sí? ¿Y qué hizo para humillarse? Dice la palabra del Señor ahí, dice, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo de humillación, ¿qué hace Él para que se cumpla esta palabra? Hay una palabra importantísima ahí y es la obediencia. Amén. Él, para poder cumplir con esa posición de someterse bajo la poderosa mano de Dios, Él tuvo que rendirse totalmente a la voluntad de Dios y al propósito que Dios estableció para el Señor Jesucristo. Amén. Ahora miren lo que dice Hebreos capítulo 5, que confirma esta palabra. Hebreos capítulo 5, en el versículos 7 y 8. Dice, y Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Por qué lo hacía? Porque la naturaleza de él era de hombre. ¿Por qué? Porque él estaba sintiendo la angustia, él sentía el sufrimiento en ese momento, que sabía lo que iba a acontecer más adelante en su vida, que lo estaba esperando la cruz del Calvario, que lo estaban esperando unos clavos en sus manos y en sus pies y una lanza que lo iba a traspasar, que lo estaba esperando una corona de espinas. O sea, uno dice, bueno, Jesucristo, varón perfecto, varón santo, en su naturaleza divina, dice, debemos entender que Él no era desobediente, porque aquí la palabra en el versículo 8 nos dice que aunque era hijo, dice, por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. Y cuando la palabra dice que como hijo aprendió la obediencia, no estamos diciendo que él era una persona desobediente, porque él era un varón perfecto en su naturaleza divina. Y él no tenía que aprender en su naturaleza divina, pero en su naturaleza de hombre, él tuvo que experimentar el sufrimiento, él tuvo que experimentar la angustia, él tuvo que experimentar el dolor, él tuvo que experimentar la injusticia de estar en un lugar que no debía estar y que debíamos estar cada uno de nosotros. Pero por amor al mundo, por amor a nosotros, él ocupó el lugar y pagó el precio que nosotros debíamos pagar. ¿Precio de qué? De sufrimiento. ¿Precio de qué? Precio de muerte. Y él tuvo que experimentar eso. Y para poder experimentar eso, él tuvo que humillarse. Y para que se cumpliera el propósito de esa humillación, para que esa humillación fuera perfecta, él tuvo que obedecer a los mandamientos y a la voluntad de Dios.
Conocemos ese versículo que dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Está diciendo, Señor, que yo no sea desobediente a tu palabra, Dios. Sé que tengo que hacer lo que debo hacer, Señor, lo que yo no esperaba tal vez hacer algún tiempo. Aunque antes de la fundación del mundo, ella había dicho, dice, ahí en Hebreos 10:7 nos dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad sin haber experimentado lo que tuvo que haber experimentado, o sea, el dolor, la angustia, el sufrimiento, que sus poros botaran gotas de sangre por la extrema angustia que había en él y por lo que él experimentó. Pero ¿cuál es la mayor enseñanza? Que independientemente de las circunstancias, independientemente de la situación, independientemente de lo que nosotros tenemos que afrontar, por muy extremo que sea, dice el Señor, humillémonos delante de su presencia. ¿Cómo nos humillamos delante de su presencia? Obedeciendo a su voluntad, obedeciendo a su palabra. Amén. Y mire lo que dice aquí nuevamente en Filipenses capítulo 2, porque dice la palabra en el versículo 5, dice, haya pues en nosotros, dice, este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que así como Cristo sufrió, Cristo fue humillado y se hizo obediente, dice la palabra del Señor, y fue exaltado. Fue llamado a ocupar un lugar supremo, fue llamado a ocupar un lugar importante, que es estar sentado a la diestra del Padre, siendo sumo sacerdote, cumpliendo esa función importante, cumpliendo esa función que sobresalía por encima de cualquier función. Así también el llamado es para cada uno de nosotros, que aprendamos nosotros a humillarnos independientemente de las circunstancias. Y cómo nos humillamos, lo repito nuevamente, siendo obedientes a la voluntad de Dios. Que así como el Señor Jesucristo, Señor, que no se haga mi voluntad siendo la tuya, Señor. Señor, que nosotros no seamos desobedientes, sino que en medio de las circunstancias adversas, en medio de esas situaciones que tenemos que enfrentar, que las asumamos, que pasemos, que las enfrentemos, que estemos en medio de esas situaciones, pero que en medio de esas situaciones la desobediencia no tome nuestras vidas, que no tomemos el atajo, sino que permanezcamos en el camino en el cual Dios nos ha puesto. Y dice la enseñanza que así como ese mismo sentir tiene que haber en nosotros, que hubo en Cristo Jesús, y Cristo se humilló y se hizo obediente en medio de esa humillación y fue exaltado, dice la palabra, se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que, dice la palabra del Señor, para que se doble delante de él toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo, ¿qué es? Es el Señor. Y así como Jesucristo fue exaltado, porque en medio de la humillación se hizo obediente, así nosotros también recibamos eso de parte de Dios. Que en medio de esa condición de humillación, Dios nos exalte y nos ponga en una posición que todos anhelamos estar. ¿A cuál tiempo? Al tiempo de Dios. Amén. Pero sea Él mismo, el Dios, el que nos exalte. Que esperemos el tiempo del Señor. Y mira, y aquí hay una parábola en Lucas capítulo 18, versículo 9 y 14, que nos habla acerca de eso y que nos da una ilustración de lo que verdaderamente es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó y cuál es la retribución que recibimos por eso. Ahí en San Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14 dice la palabra, dice, a unos que confiaban en sí mismos, o sea, ¿quiénes son esos? Los que se autoexaltan o los que tal vez recibieron una exaltación de parte del hombre. Dice, confían en sí mismos, dicen, como justos y menospreciaban a nosotros. Dijo también esta parábola, dijo, dos hombres subieron al templo a orar, dice, uno era fariseo, el otro publicano, dice, el fariseo puesto en pie, dice, oraba consigo mismo, y de esta manera, dijo, Dios,
Te doy gracias porque no soy como otros hombres, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, ni aún como ese publicano que está ahí al lado mío. Dice, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Dice, más este publicano, estando lejos, dice, no quería ni aún, dice, alzar los ojos al cielo. O sea, no se sentía digno de levantar los ojos al cielo, dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice la palabra, os digo, que éste descendió a su casa como justificado. Amén. ¿Cómo descendió? Apto para estar en la presencia del Señor. Dice más, justificado, dice antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y yo quiero, mira, anhelo, deseo de mi corazón que todos entendamos el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo y la manera como Él logró ese gran ejemplo, y es de humillarse. ¿Y cómo lo hizo? Recuerda, haciéndose obediente. El publicano, dice la palabra, que bajó su casa, ¿qué? Justificado, o sea, bajó en una posición importante delante de Dios. El publicano que dice será humillado, el publicano será desechado, el publicano estará lejos de la presencia de Dios. El fariseo, perdón, el publicano estará siempre delante de la presencia de Dios por esa condición de humillación delante del Rey, delante del Dios de todos los ejércitos. Amén. ¿Por qué? Porque Él entendió y se hizo obediente. Y yo creo que ese es el llamado que todos debemos tener. Humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, como haciéndonos obedientes, teniendo cuidado de que la desobediencia en momentos, en situaciones adversas, no tome nuestras vidas, no tome nuestro corazón. Que aprendamos a servir, que aprendamos a ocupar el último lugar, para que de ese último lugar ven y siéntate aquí delante, siéntate en el primer lugar, pero que ese llamamiento no sea de los hombres, recuerda eso, sino que ese llamamiento de estar adelante, de estar en una buena posición, sea de Dios, porque en nuestro corazón hay una condición de humillación, haciéndonos obedientes delante de Dios. Amén. ¿Quién le gusta lo mejor? Yo creo que a todos nos gusta lo mejor. ¿Quién nos gustan los mejores lugares? Yo creo que a todos nos gustan los mejores lugares. Pero qué bueno que aprendamos de esta palabra y nos ganemos esos buenos lugares, pero que vengan de parte de Dios, que sea la mano de Dios que nos ponga en esos lugares. Amén, que sea Él el que nos exalte. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, espero que esta palabra haya edificado tu vida, que aprendamos a desechar todo aquello que nos conduce a la altivez, como el orgullo, como la arrogancia, como toda la prepotencia. Todas aquellas cosas las arranquemos de nuestro corazón. Si hay algo de orgullo, Señor, perdona por nuestro orgullo. Hoy renuncio a ese orgullo, Señor, y hoy, Dios de los cielos, tomo la determinación de ser humilde. ¿Y cómo aprendo la humildad? Obedeciendo a toda tu palabra. ¿Cómo? En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la del Espíritu Santo sean sobre tu vida. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios les continúe bendiciendo. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado.